¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, pues vamos a la última hora que pasa por el Congreso de los Diputados, donde Podemos ha salvado finalmente al gobierno de 2 nuevos fracasos. Podemos era el hipercrítico, ¿verdad? Sí, el hipercrítico, eso es. Ya descubriremos qué es lo que han recibido, porque como aquí va todo acompañado de una chequera, ahora vamos a tener que llamar ya sobre de chistorras, ¿no? Sí. Que queda mucho mejor. Bueno, pues vamos con esa ley de movilidad sostenible y la famosa historia del embargo de armas a Israel. Bueno, en el primer caso, la formación morada ha decidido abstenerse tras llegar a un acuerdo in extremis con el Partido Socialista para que este se comprometa por escrito a no ampliar el aeropuerto del Prat. Eso es lo que dice Podemos que ha conseguido. Luego ya sabemos que aquí siempre hay dos versiones, pero el hecho es que se han abstenido y esto permite al Gobierno sacar adelante una ley que, entre otras cosas, obligará a las empresas de más de 200 trabajadores a contar con planes de movilidad sostenible y puntos de recarga para coches eléctricos, impulsará, y esto es importante, la reducción de los vuelos cortos y planteará una reforma de las etiquetas ambientales de la DGT que endurecerá las condiciones para acceder a las etiquetas de cero emisiones y eco. Mira, con esto nos destrozan. Con esto fastidian los viajes cortos, fastidian la movilidad de verdad de la gente, fastidian a toda la gente que se ha tenido que ir a 40, 60, 80 kilómetros de sus sitios de trabajo. Los destrozan, pero no se cree ni su tía la del pueblo que esto es lo que va a recibir Podemos a cambio de salvarle el pandero al Partido Socialista. O sea, que se lo crean ellos. O sea, ya iremos descubriendo exactamente qué es lo que les han dado o qué es lo que les han prometido. Señora Yolanda Díaz, ¿lo sabe usted? Porque a lo mejor le están preparando ya la sustitución, ¿eh? Calienta que sales. Debe haber alguno ya con esta frase por ahí. Bueno, y respecto al embargo de armas, Carlos, lo más llamativo, sin lugar a dudas, es ese giro de Podemos que llevaba semanas oponiéndose frontalmente a lo que ellos mismos habían calificado, y lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones, de embargo fake. Bueno, pues la pirueta de Yone Belarra para justificarse, desde luego que es de campeonato, sobre todo porque hasta esta mañana seguían rechazando el embargo. Escuchen lo que decía Yone Belarra a primera hora en Televisión Española. Yo confío en que podamos convencer al Gobierno de que lo mejor es que retire ese Real Decreto y que apruebe mañana mismo, porque puede hacerlo, un Real Decreto que realmente implique un embargo formal de armas. Esto se va a convertir en un proyecto de ley, le dicen a los grupos parlamentarios, le dicen a la gente que esto ya se mejorará en el trámite parlamentario, eso es mentira. Entonces, en Podemos tenemos muchos defectos, seguro, pero mentirle a la gente no. No, mentirle a la gente no. Que va. Simplemente, ¿cómo era? Cabalgamos contradicciones. Sí, efectivamente. Eso era lo que decía Pablo Iglesias hace no tanto tiempo. Y nos zarpamos las contradicciones y qué más nos da. Repito, señora Yolanda Díaz, empieza a mirar el color de su camiseta. Bueno, pues que me da que está desgastado. Apenas unas horas después, la misma Belarra que decía lo de que ellos no engañaban a la gente, anunciaba su voto a favor del embargo de armas a Israel y ojo a la justificación porque no tiene desperdicio. Y hoy vamos a permitir la convalidación de este Real Decreto precisamente porque pensamos que es la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel. Y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake. Podemos no será la excusa del PSOE para no hacer nada. Estamos tan en contra, que votamos a favor. Que votamos a favor para que la gente vea que no sirve para nada. Yone Belarra tenía aspiraciones, ¿verdad? Sí. Quiere ser ministra, ¿no? Sí. En un próximo gobierno. No sé yo cómo a ver va si a se estar. queda sin ello. Bueno. Va a haber que ir buscando, no sé, una determinada habitación donde meter a Yone Belarra y a Yolanda Díaz juntas. Hombre, hay que decir una cosa, y es que está ganando puntos de cara a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, que es especialista en cambiar de opinión, Belarra, pues se ve que también se lo trabaja. Claro, se trabaja el cargo, sí. Bueno, todo esto en un día en el que seguimos muy pendientes de las negociaciones entre Israel, los terroristas de Hamás, en aras de conseguir el tan ansiado acuerdo de paz y aceptado por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Bien, pues según los terroristas, ambas partes ya se habrían intercambiado las listas de rehenes y prisioneros que serían liberados y dicen ser optimistas. Veremos a ver qué pasa con las otras exigencias, porque hay que recordar que ya han puesto pegas, y esto lo comentábamos ayer, tanto a la posibilidad de desarmarse por completo, ya sabes que hablaban de armas ofensivas o defensivas, como con el hecho de que sea un comité internacional el que lidere la transición en la Franja de Gaza. O sea que bueno. Luego vamos a tener el programa Nicolás Pascual de la Parte, nuestro diplomático, eurodiputado y demás, que nos asesora en temas de geoestrategia. Se lo vamos a preguntar, porque él sostiene una tesis, lo digo para esta gente que dice que Israel es un estado genocida, que va asesinando a diestro y siniestro, que es una mezcla entre Drácula y Nosferatu. Él mantiene una tesis, y es que si Hamás está aceptando lo que está aceptando, es porque fruto de esta guerra, esa organización terrorista y asesina se ha quedado ya sin efectivos y sin capacidad de respuesta. Vamos, traducido, que gracias a la guerra en Gaza,
que por cierto no la lanzó, no la declaró Israel, la lanzaron los 5.000, 6.000 asesinos enviados por Hamás que entraron en territorio israelí para asesinar a más de 1.200 personas en aquella rave estudiantil, juvenil y demás. Gracias a esa guerra, Hamás, organización terrorista, estaría aceptando el Tratado de Paz. Vamos, que la paz llega gracias a esa guerra. Pues luego escucharemos a Nicolás Pascual de la Parte en esa sección España en el mundo. Mientras tanto, Israel, hay que decir, ha interceptado hoy a los 9 barcos que componían una nueva flotilla rumbo a Gaza. En total hay 150 personas detenidas, incluidos 8 españoles, entre los que se encuentra la diputada de Más Madrid, Jimena González, conocida activista trans, a la que hace unos días el popular Carlos Díaz Pache le dijo que, bueno, que esperaba que no la pillasen los terroristas de Hamás porque entonces tendría un futuro muy negro, porque allí esto de el trans y demás no tendría ningún futuro, ni presente. No se ha debido enterar, ¿no?, de dónde iba. Ni de lo que hacen allí con los homosexuales y con los transexuales, ¿no? Eso le recordaba Carlos Díaz Pache. Bueno, todavía no sabemos cuándo serán deportados estos españoles, pero imaginamos que vendrán en vuelos nuevamente pagados por nuestros bolsillos. Y solo por comparar, Carlos, hoy hemos sabido que, a diferencia de lo que está haciendo o hará nuestro gobierno, Portugal sí va a cobrar los billetes a sus nacionales por una razón muy sencilla, porque fueron bajo su responsabilidad. Aquí Álvarez ya dijo que no iban a escatimar en recursos y hoy se justifican apelando a la situación de vulnerabilidad extrema en la que se encontraban los detenidos, retenidos contra su voluntad, dice el gobierno, y con la imposibilidad de gestionar un billete de avión exigido con carácter urgente. Pero claro, es que incluso si aceptáramos esto, ¿cuál es la razón para que una vez que ya están aquí en España, en tierra, no les exijamos que paguen el billete como hace Portugal? Porque hay que recordar que de momento lo que es en billetes de vuelos comerciales nos hemos gastado ya unos 8.000 euros, a los que habría que sumar el gasto que supone movilizar un avión del Ejército del Aire para traer a otro grupo. Pero la pregunta era retórica, ¿verdad? Sí, ¿Por qué nos lo gastamos? Porque le agradan a Sánchez, porque esto ni flotilla, ni basurilla, ni nada. Ellos tenían un objetivo, que era reventar las nuevas negociaciones de paz. Porque estos señores estaban o contaban con la organización, por la parte de atrás, por la puerta de atrás, con la organización del PCPA, que es una ramificación de la organización terrorista Hamás. Por eso llevaban a determinados terroristas dentro de la flotilla. Había 2 etarras, había una persona relacionada con Hezbolá. Ellos iban a su objetivo, que era reventar los acuerdos de paz, que no se firmase esa paz. Porque si se firma esa paz, hay que sacar a los terroristas de la Franja de Gaza. Y entonces sí, entonces la población de Gaza va a poder tener por primera vez un futuro. De hecho, podría tener un Estado, claro, un Estado en paz, donde puedan trabajar en vez de estar permanentemente sometidos a una dictadura de unos asesinos. Claro, y eso ya no mola. Y por parte de Sánchez, ¿qué es lo que sacaba? Por parte de Sánchez sacaba un camuflaje, una cortina de humo numerosísima, absolutamente voluminosa, efectivamente, en todas las televisiones, periódicos, radios, para tapar los casos de corrupción. Los dos salían ganando, por eso les vamos a pagar y les hemos pagado ya los billetes. Pues hablando de cuáles eran sus verdaderos objetivos, bueno, pues ya sabes que ellos nos vendieron el cuento de llevar ayuda humanitaria, que es a lo que se supone que iban, ¿no? Bueno, pues hoy revela Luca Costantini, con el que hablaremos luego en nuestra tertulia, que la flotilla de Ada Colau llevaba solo una centésima parte de la ayuda que decía transportar a Gaza. Ya nos hacíamos a la idea por ese vídeo que colgó uno de los militares de Israel desde uno de los barcos, pero hoy Luca Costantini pues aporta datos concretos, así que luego lo abordaremos. Una parte de lo que nos imaginábamos, el cálculo era el equivalente a 12 camiones cuando cada día están entrando vía carretera 250 camiones. O sea que una centésima parte que llevaban un bote de aceitunas, ¿o qué? Pues prácticamente, pero bueno, luego nos va a dar todos los datos Luca Costantini. Ellos hablaban de 250 toneladas, 300, bueno, dicen que como mucho ha llegado a 2 y aún así hay serias dudas. En página de corrupción, hoy son 2 las noticias clave. Por un lado, esa citación del presidente del Gobierno en la Comisión de Investigación del Senado y la respuesta chulesca que ha dado Pedro Sánchez a Feijóo. Ánimo, Alberto. Ahora hablaremos de ello. Y por otro, la personación de la Universidad Complutense ya de manera oficial en el caso Begoña y concretamente en la rama que investiga la apropiación indebida del polémico software pagado con patrocinios y con dinero público y que ella pretendía usar de forma privada para asesorar a las empresas sobre cómo cumplir los objetivos de sostenibilidad que marcaba el gobierno de su marido, todo muy limpio. Bueno, pretendía usar y cuidado, y había empezado a usar. Eso es, sí. Que hay que explicar, este software ella ya lo estaba empleando, ella constituía una sociedad paralela, tenía la cátedra, ¿cómo se llamaba la cátedra? Transformación Social Igual, Competitiva. el mismo nombre que la cátedra. ¿Cómo se llamaba la sociedad? Transformación Social Competitiva, no vaya a ser que no absorba el nombre y no me beneficie. Bien, cogió el software, lo puso, ¿y qué hacía ese software? Tú te metías ahí y metías, mira, pues soy la empresa
caramelos, no sé cuántos. Bien, ¿cómo quiero vivir del cuento? ¿Vale? Y automáticamente te venían determinadas subvenciones por sostenibilidad, por resiliencia, por tema woke, porque tengo más paneles que nadie, vale, perfecto. Y te calculaba cuántas subvenciones podías conseguir. ¿De quién? Anda, del gobierno del marido. Eso era el software. Esto era el software. O sea, literalmente te hacía un barrido entre las distintas subvenciones. Por cierto, conectaba con los fondos europeos, ¿eh? Lo digo porque a lo mejor va siendo hora de que se enteren también en la Fiscalía Europea de que no solo Juan Carlos Barrabés estaba conectado. El tema de la cátedra del software estaba conectado. Pues hoy la noticia es que la Universidad Complutense de Madrid se persona como perjudicada, pero lo importante es que lo hace apelando al perjuicio económico que le habría ocasionado, dice Begoña Gómez. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque recordarás, Carlos, que la Fiscalía, que en la práctica ejerce como otra de defensa de la mujer del presidente, ha pedido el archivo de la causa aferrándose a que no hubo ánimo de lucro ni beneficio económico alguno. Pues ahora se le cae el argumento. ¿Tú le ves cara de altruista a Begoña Gómez? No, la verdad es que no. Digo yo, claro, o sea, estas negociaciones con Teresa Rivera para las subvenciones de la España vaciada, con la Organización Mundial del Turismo para colarse en negocios con ministros africanos, todo era por altruismo, ¿no? Sí, todo. Bueno, no es un buen día para Begoña, no es un buen día para Pedro Sánchez, al que, como decíamos, a además... ver si no es una buena década. Bueno, sí, desde luego, o por lo menos llevamos ya unos cuantos meses y casi años, ¿no? Como decíamos hoy, además, el Partido Popular ha anunciado que citará este mes de octubre en la comisión de investigación que se sigue en el Senado a Pedro Sánchez, tanto por las sospechas de financiación ilegal del PSOE como por el papel clave que, según el juez, habría jugado en los delitos que habría cometido su mujer. Vamos a escuchar el anuncio de Alberto Núñez Feijóo y la chulesca respuesta de alguien que teóricamente es presidente de un gobierno democrático. Y usted estará en el mes de octubre en la comisión de investigación del Senado. Usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos. Muchas gracias, señoría. Ánimo, Alberto. La risotada era de María Jesús Montero. Tal cual, María Jesús Montero al lado, risotada suya, inconfundible. El aplazamiento de 67 millones en el pago de la empresa Have Got Time, pringada hasta el tuétano en la trama de hidrocarburos. Esa misma. Pero mantiene el buen humor. Pues nada, a ver si lo mantiene pasados los meses. Bueno, teóricamente hay que decir que Pedro Sánchez tiene obligación de decir verdad en el Senado. Claro, esto sé que te provoca risa. Contra natura. Claro. Y además es que seguramente veremos cómo despliega pues su habitual juego de trileros, ¿no? Que nos tiene muy acostumbrados a él. Un juego que hoy hemos vuelto a ver en esa sesión de control en el Congreso, donde tanto él como Félix Bolaños han respondido a todas las críticas de Partido Popular y de Vox, que han sido muchas, por cierto, con la misma frase. Léase la página 28 del informe y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas. Lea la página 28 del informe de la UCO. No es tan larga. Léalo. Bueno, pues es que en la página 28 lo que se dice es que los pagos de los que el PSOE y el Congreso han mandado documentación están debidamente justificados, pero luego hay otro dinero que no. Claro. Y además es que estamos hablando de la página 28 porque es la que nos interesa, pero hay que recordar que es que son 289 páginas. La UCO cifra además en más de 95.000 euros el dinero sin origen desconocido. Hay fotos de sobres con membretes del PSOE, mensajes interceptados en los que se habla de sobres de Ferraz. En el programa de ayer leías una frase en el auto, un circuito paralelo de recursos económicos. A ver, señores de la página 28, cuando un juez, un magistrado del Tribunal Supremo, te dice que existe un circuito paralelo de recursos económicos, ¿ustedes qué entienden? ¿Viva Sánchez? Tal cual. Eso es lo que deben entender. Bueno, y esto por no hablar del lenguaje criminal, ¿no? Del que venimos hablando desde la semana pasada ya, ¿no? Hoy Koldo García, por cierto, ha seguido de plató en plató intentando justificarse, pero una vez más ha vuelto a decir que no puede aclarar lo de las chistorras porque, claro, es que no tiene sus teléfonos y demás dispositivos. ¿Qué le ha dicho el juez? Pues que de momento no se los puede devolver porque los investigadores todavía deben cruzar una ingente cantidad de datos. Pero ojo, porque en el auto en el que responde a su solicitud le invita a revelar otros mensajes que la UCO no haya detectado todavía. Y esto, Carlos, hay que interpretarlo en un contexto en el que tanto él como Ábalos están llamados a declarar la próxima semana y en el que la posibilidad de entrar en prisión está de nuevo sobre la mesa. Ayer nos adelantaban tanto Gómez de Diliaño como Miguel Ángel Pérez en este programa que todo iba a depender de Luzón, del fiscal anticorrupción, y hoy algunos medios aseguran que los imputados estarían siendo presionados para que lleguen a un pacto con el Ministerio Público, evitando así ir a la cárcel. ¿Sabes a mí a lo que me suena? Esta invitación del juez de revelar otros mensajes que aún no tenga la UCO. La UCO los tiene. Lo que no los tiene son
limpios, lo que no los tiene son cruzados, lo que no los tiene son elaborados en un informe, lo que no los tiene es en un informe entregado e introducido en el sumario, pero la UCO tiene ese material. Es decir, el juez, que evidentemente tiene información, les acaba de decir, esto es mi impresión, Sí. Sed buenos, empezad a colaborar, porque si no la semana que viene, lo mismo, la presión para que colaboréis las tenéis desde Soto del Real. O sea, id haciendo la labor de la UCO fácil. Desde luego que suena Que el material algo así. lo tenemos entero. Así que vosotros mismos, majos, con las chistorras, las lechugas y con todo os podéis ir a Soto del Real. Pues precisamente por todo esto le han preguntado hoy a Ábalos en el Congreso de los Diputados, en esa votación que hoy se celebraba esta tarde sobre el embargo de armas y la ley de movilidad sostenible. Y claro, sobre todo porque hay una noticia que ahora mismo publica ABC en portada que dice: Ábalos medita renunciar ya a su escaño para evitar su cita en el Supremo por los sobres. Esto es algo de lo que ya se había hablado. Sí, lleva tiempo Ahora, meditando. ABC lo da como muy por hecho, pero vamos a escuchar lo que ha respondido, porque a priori yo creo, Carlos, que de momento lo desmiente. Aquí todo el mundo opina lo que debe hacer uno. Se ha publicado. ¿Pero qué? ¿Usted conoce la ley? ¿Usted conoce la ley o habla por hablar? No, es que me parece muy serio lo que usted pregunta. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra, hombre? Teme que anticorrupción pida cárcel para usted y por eso quiere dejar el acta. ¿Pero cómo puedes decir esa barbaridad? Anda, anda. Me han dicho que la prisión sienta muy bien para la humildad. Sí. Sí. Él ha dicho además que no tiene ningún miedo a ir a prisión porque la Fiscalía ya dijo la última vez que declaró que eso no era legal. ¿Qué te parece? La Fiscalía de Álvaro Sí, García Ortiz. Sí, o sea, sí. ahora resulta que al fiscal procesado lo han hecho presidente del Tribunal Supremo. Sí. Y no nos habíamos enterado, ¿eh? Por cierto, que hoy hemos sabido también que el Supremo ha incluido nuevos datos privados de Ábalos en una pieza de información sensible y ha limitado su acceso de tal forma que los abogados solo podrán ir a consultar a la Secretaría del Alto Tribunal mensajes como los que aluden a sus encuentros con mujeres, pero no dispondrán de ellos hasta que haya juicio. ¿Cómo debe ser esa pieza para que se haya declarado secreta y de acceso limitado? Si el resto que hemos visto es como es, de Carlota, cómo se enrolla, la Ariadna, no, esa sí que mola, no, las dos a la vez, venga, las dos. O sea, ahí me los estoy imaginando los dos a la vez y de pronto un bocata de chistorra, que hay que coger fuerzas. Me los estoy imaginando. Si eso ha aparecido en los informes normales, en los que tienen pleno acceso por todas las partes, por la prensa y demás, ¿cómo debe ser esa pieza donde están los de acceso restringido? Pues Dios seguramente bendito. que empezaremos a conocer cosas No de lo forma dudes. inminente. Te voy a dar simplemente algún titular más del día, a modo de resumen, porque ya nos vamos a ir a la tertulia. Hoy el Tribunal Constitucional ha vuelto a avalar la ley de amnistía. No, Esto no no puede sorprende a ser. nadie ya. No puede ser. El Pleno del CGPJ ha rechazado de plano readmitir a Baltasar Garzón en la carrera judicial tras ser expulsado en 2012 por haber cometido un delito de prevaricación, lo recordarán nuestros oyentes, al ordenar ilegalmente la intervención de conversaciones entre los acusados de la trama Gürtel y sus abogados. Dos noticias que nos llegan del sector aerolíneas. Por un lado, el rapapolvo de Bruselas, que ha abierto un procedimiento de infracción contra España por multar a varias aerolíneas por cobrar suplementos por el equipaje de mano, porque dicen que, oye, tienen libertad para fijar precios. Y por otro, el anuncio de Ryanair recortará más de 1 millón de plazas en la España regional el próximo verano. Y noticia de última hora importante: España vuelve a estar en riesgo inminente de apagón. Abro comillas, el operador del sistema pone de manifiesto la observancia en las últimas 2 semanas de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular, tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro. Esto lo dice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en un documento que acaban de difundir hace unos minutos, en el que admite que Red Eléctrica ha solicitado cambios urgentes en varios procedimientos, porque si no, como decimos, hay riesgo inminente de nuevo apagón. A ver, se lo contamos en su momento. El riesgo inminente es la constitución de un mix energético de un sistema basado en energías inestables. ¿Puedes meter determinada energía renovable, fotovoltaica, solar, tal? Claro, eólica, claro que puedes. Pero tienes que tenerla amortiguada por determinadas fuentes que sean perfectamente previsibles. ¿Cuáles son previsibles? Pues los ciclos combinados, con los que tú quemas gas natural, pero no les gustan porque es que generan huella de carbono y son malísimos, porque es que echan una cosa que se llama humo. Puedes tener nuclear, que no nos gusta. ¿Por qué? Ya ni lo sabemos, ya ni lo sabemos. Posiblemente porque nos dan independencia frente al gas ruso o este tipo de cosas y tenemos que estar atrapados por Rusia, ¿verdad? La cuestión es que han diseñado un sistema que aboca a esto. Y en el momento en el que viene una punta, empieza en algún sitio el frío, empieza una mayor demanda, es menos previsible la utilización de la fotovoltaica, es menos previsible la eólica,
económica, se nos dispara la inestabilidad. ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada, porque estos señores no gobiernan. Se dedican a destrozar y a tapar sus vergüenzas. Esta es la historia. ¿Tenemos riesgo de apagón? El mismo que cuando se produjo. ¿Por qué? Porque no ha cambiado absolutamente nada. Esta es la triste historia.